Hola a todos, bienvenidos a Finanzas con Juan, el canal donde aprenderás cómo hacer crecer tu dinero y cómo crear y administrar negocios. Así que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. En este video aprenderás cuáles son las principales alternativas de inversión que existen. Pero antes de comenzar, los invito a que escriban en los comentarios cuál consideran que fue la mejor o peor inversión que realizaron y en qué país la hicieron. Les recuerdo que este es contenido educativo y no constituye una recomendación de inversión. Espero que aprendan mucho. Vamos a empezar con los conceptos básicos de inversiones. Primero que todo vamos a definir qué es una inversión. Una inversión es un intercambio de dinero por un activo financiero o no financiero en el presente que te genere un beneficio futuro, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. La idea de cualquier buena inversión es que como mínimo logres que tu dinero crezca igual que la inflación. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la inflación? Pues la inflación es el aumento generalizado de precios y generalmente en países de Latinoamérica es más alta que en Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea. ¿Cómo afecta la inflación tus inversiones? Entonces supongamos que este año piensas comprarte una casa que te cuesta, por ejemplo, 3 millones de pesos mexicanos y tienes que dar un enganche del 30%, que serían más o menos 900,000 pesos, y el restante lo financias con el banco. Si por algún motivo decides no comprar y te esperas al próximo año, y si suponemos que la inflación al final del año fue del 10%, la casa el próximo año ya no te va a costar 3 millones, sino 3.300.000 pesos. Y el enganche ya no va a ser de 900,000, sino de 990,000 pesos, ya que la inflación es lo que hace que cosas suban de precio todos los años. De esa manera, la inflación hace que tu dinero pierda poder adquisitivo y cada vez puedas comprar menos bienes y servicios. Te invito a que te quedes hasta el final para que aprendas todas las maneras que existen para hacer que tu dinero crezca y no pierda ese poder adquisitivo. Las dos grandes clasificaciones de inversiones son las financieras y las no financieras. Las financieras se dividen en inversiones de renta fija e inversiones de renta variable. Por otra parte, las inversiones no financieras suceden cuando invertimos en bienes inmuebles como casas, locales comerciales, bodegas, vehículos de trabajo como camiones o taxis, o cuando invertimos en ganado o en cultivos agrícolas o similares. En este video nos enfocaremos en las inversiones financieras, ya que las inversiones no financieras serán tema de un próximo video, así que suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ese video. Dentro de las inversiones de renta fija se encuentran los bonos soberanos como los CETES mexicanos, los certificados de depósito y las cuentas de alto rendimiento que ofrecen algunos bancos, como las SOFIPOS de México y otro tipo de bancos. En cuanto a la renta variable, tenemos las acciones, los ETFs y los REITs. ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de inversionista eres? Y analizaremos los tres principales perfiles de inversión en el mercado de valores regulado. El primero es conservador, le sigue el moderado y le sigue el arriesgado. Entender estos perfiles es crucial para desarrollar una estrategia de inversión alineada con los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo. El inversionista conservador prioriza la preservación del capital sobre el crecimiento y tiene las siguientes características: preferencia por acciones de empresas establecidas con dividendos estables. Adicionalmente, un alto porcentaje de la cartera debe ir en bonos gubernamentales y corporativos de alta calidad. También invierte en fondos de inversión indexados de baja volatilidad. El horizonte de inversión es entre 5 y 10 años, es decir, a largo plazo. Un ejemplo de distribución que no es una camisa de fuerza, claro está, es un 70% en renta fija, que son bonos del tesoro como CETES mexicanos, también bonos corporativos, y un 20% en acciones de baja volatilidad, un 10% en efectivo o cuentas de ahorro de alto rendimiento. Un ejemplo de esto son las SOFIPOS de México y cuentas de alta rentabilidad que tienen algunos bancos. El perfil moderado busca un equilibrio entre el crecimiento y la seguridad. Las características son una diversificación entre acciones de crecimiento y valor, incluyendo bonos corporativos, bonos gubernamentales que le dan estabilidad a este fondo, fondos mutuos balanceados, y tienen un horizonte de inversión a mediano y largo plazo, que es entre 2 y 5 años. Un ejemplo de distribución puede ser 50% en acciones, mezclando acciones de crecimiento y valor, un 40% en renta fija y un 10% en inversiones alternativas como fondos de inversión inmobiliaria o REITs, y también en materias primas.
El perfil arriesgado es un inversionista agresivo que prioriza el crecimiento y está dispuesto a asumir mayores riesgos. Las características de este tipo de personas son que tienen un enfoque en acciones de crecimiento y sectores emergentes. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Menor porcentaje en renta fija centrado en bonos de alto rendimiento, considerando los ETFs de sectores temáticos, horizontes de inversión a corto plazo. Un ejemplo de distribución sería un 80% en acciones con énfasis en crecimiento y sectores tecnológicos y un 15% en bonos de alto rendimiento. Un ejemplo de ello serían los bonos emitidos por países de Latinoamérica que tienen que pagar un interés más alto en comparación con los bonos emitidos por los Estados Unidos, debido a que tienen un riesgo mayor. Un 5% en inversiones especulativas o de alto rendimiento. Un ejemplo de ello pueden ser las inversiones en startups que aún están en etapa de crecimiento y aún no tienen una estabilidad financiera. Un ejemplo de ello podría ser la acción de Didi, que es la versión china de Uber y se está expandiendo a nivel mundial y que, a pesar de tener una presencia importante en Latinoamérica, aún no logra unos resultados financieros esperados. Recuerden que no existe un perfil correcto. La elección depende de sus objetivos financieros, su edad, su situación económica, adicionalmente pues la tolerancia al riesgo. Siempre es recomendable consultar con un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Si encontraron útil esta información, por favor no olviden suscribirse a este canal, activar las notificaciones para más contenido sobre educación financiera y estrategias de inversión. Y darle un like, que eso no les cuesta nada. Bueno, vamos ahora a empezar con los bonos. Los bonos son la base sólida del portafolio. Piensen que los bonos son como el colchón donde inviertes tu dinero y te puedes ir a descansar mientras tu dinero trabaja por ti. Vamos a ver cómo funcionan en algunos de los países de Latinoamérica y Estados Unidos. Empecemos con México. México es la tierra de los CETES. Es el único país que actualmente tiene este tipo de inversiones donde las personas pueden comprarlas directamente. Ellos se compran fácilmente a través de CETES Directo, que es una plataforma donde las personas van, se inscriben y principalmente vamos a ver cómo invertir en CETES, en bonos, bondes, UDIbonos y Bondía. ¿Qué es CETES Directo? CETES Directo es una plataforma operada por la Nacional Financiera en la cual las personas físicas pueden invertir directamente en valores gubernamentales sin necesidad de intermediarios. Los CETES son certificados de tesorería. Los certificados de tesorería los emite el gobierno mexicano en pesos y se adquieren a precio de descuento, es decir, por debajo de su valor nominal, que es 10 pesos. La ganancia que se obtiene es la diferencia entre el precio pagado al adquirirlo y su precio nominal al vencimiento. Los CETES tienen plazos disponibles de 28, 91, 182, 364 y 728 días, que técnicamente son 1, 3, 6, 12 y 24 meses. El rendimiento es una tasa fija. El monto mínimo son 100 pesos. La ventaja es que tiene alta liquidez, bajo riesgo y es ideal para inversores conservadores o como parte de un fondo de emergencia. Ahora vamos con los bonos de desarrollo del gobierno de México. Pagan intereses cada 6 meses a una tasa fija a lo largo de la vida del instrumento. Es ideal para gastos planeados como la fiesta de 15 años de tu hija y al tener una tasa fija conoces los rendimientos esperados desde el inicio. Te entregan rendimientos cada 6 meses. Las características son que tienen un plazo entre 3, 5, 10, 20 y 30 años. El rendimiento es una tasa fija semestral. El monto mínimo son 10,000 pesos y las ventajas son que los rendimientos son predecibles a largo plazo y tiene una protección contra cambio en las tasas de interés. Es ideal para inversores con horizontes a largo plazo. Vamos con los bondes. Los bondes son los bonos de desarrollo del gobierno federal con interés revisable. Las características son que tienen un plazo de 5 años. El rendimiento es una tasa revisable cada 28 días. El monto mínimo son 10,000 pesos y las ventajas son ajuste periódico a condiciones de mercado y tienen un mayor rendimiento que los CETES en plazos similares. Son ideales para inversores que buscan aprovechar las alzas en tasas de interés.
Los UDI bonos son los bonos de desarrollo del gobierno federal denominados en UDIs, que son unidades de inversión. Son pagaderos en pesos, pagan interés cada 6 meses en función de una tasa de interés fija, más la ganancia que genere la valorización de las UDIs por la inflación. Todo con esto. Es ideal para planes a futuro como la universidad de tus hijos o crear un fondo de retiro alternativo. Podríamos decir que los UDI bonos son la joya de la corona, ya que se componen por una tasa fija conocida al momento de la inversión más una tasa variable que está indexada a la inflación. De esta manera, tu dinero no pierde valor en el tiempo. Las características son plazos entre 3, 10 y 30 años. El rendimiento es una tasa real fija más la inflación. El monto mínimo son 100 UDIs y la principal ventaja es la protección contra la inflación que te brinda y un rendimiento real garantizado. Es ideal para inversores que buscan mantener el valor adquisitivo de su dinero. Y finalmente vamos con el Bondía. Este instrumento es como una cuenta de ahorros mejorada, o sea, tiene el dinero disponible todos los días hábiles bancarios. Es ideal para aquellas personas que les gusta tener el dinero disponible por si sale una buena inversión de repente o porque necesita invertir su salario y lo puede ir gastando poco a poco, pero va ganando intereses con el dinero que va quedando allá. Es bueno que diversifiques en varios instrumentos financieros. Considera un horizonte de inversión al elegir los plazos. Reinvierte los intereses para aprovechar el interés compuesto y mantén un seguimiento regular de tus inversiones. Bueno, ahora vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos hay unos bonos muy famosos que son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son considerados los bonos libres de riesgo. Estos instrumentos son considerados una de las inversiones más seguras del mundo. Y analicemos los 3 tipos principales. Los T-bills, con plazo menor a un año, no pagan interés, pero se venden al descuento. Los T-notes son entre 2 a 10 años con un pago de intereses o cupón semestral. Y los T-bonds, que son entre 10 y 30 años con pago de intereses o cupón semestral. ¿Dónde comprar este tipo de bonos? En Treasury Direct. Esta es la página donde lo pueden comprar. Es la página oficial del gobierno de los Estados Unidos. Ofrecen treasuries en el mercado primario y secundario. Es decir, si tú compras un bono y lo necesitas venderlo, pues lo puedes vender, pero normalmente se vende más barato a descuento. Ejemplos donde puedes comprar este tipo de bonos: Fidelity, Charles Schwab. Adicionalmente puedes comprar ETFs de bonos del Tesoro que permiten una exposición a estos bonos sin comprarlos directamente. Ofrecen diversificación y gestión profesional. Ejemplos de esto puede ser eShares US Treasury Bonds ETF, los Vanguard Short Term ETF. Si consideran que necesitan un video dedicado sobre cómo invertir en el bonos de Estados Unidos o México, por favor déjalo saber en los comentarios. El único país de América que tiene estas páginas para comprar directamente bonos son los Estados Unidos y México. Sin embargo, en la mayoría de países de Latinoamérica pueden invertir en estos activos a través de casas de bolsa o corredores de bolsa. Lo importante es que verifiquen que estos estén autorizados y regulados por la Autoridad de Vigilancia Bancaria y Financiera de tu país. Bueno, ahora vamos con los ETFs. Los ETFs son como un buffet de las inversiones. Es como ir a un buffet o un tenedor libre donde obtienes un poco de todo por un solo precio. Vamos a ver en cada país cómo funciona el tema. Entonces, algunos ETFs replican el Standard & Poor's 500 que agrupa las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Es como comprar un pedacito del sueño americano. Otros replican el Nasdaq 100, que son las 100 empresas de tecnología más grandes y rentables de los Estados Unidos, como Apple, Google, Meta, Tesla, Amazon y muchas más. Otros ETFs, por ejemplo, replican el Russell 2000, que agrupa las 2000 pequeñas empresas con mejores resultados de los Estados Unidos y que adicionalmente cotizan en bolsa. De estos 3 ETF, los más recomendables son los 2 primeros, es decir, el eShares ETF Nasdaq 100 y el eShares Standard & Poor's 500, que son unas de las mejores alternativas que existen ahora en el mercado, pero también existen otras empresas como Vanguard, hay otra que es Invesco que emite el QQQ que replica el Nasdaq.
Ahora vamos para México. Si quieres invertir en las más exitosas empresas de México, tienes que irte necesariamente a buscar el eShares MSCI México ETF. Bueno, la traducción de ETF es Exchange Trade Funds, fondos indexados que cotizan en bolsa, ¿sí? Entonces, de tal manera que a ti te venden una pequeña porción del ETF, como una acción del ETF, y tú lo puedes vender y pues fluctúa, ¿no? Fluctúa como el precio de las acciones. Si inviertes en el ETF eShares México, que es emitido por BlackRock, una de las empresas más grandes a nivel mundial, a la vez estás invirtiendo en empresas como Cemex, Coca-Cola, FEMSA, Bimbo, América Móvil, la empresa de Carlos Slim, que también es dueña de Claro, Telmex, pues una de las empresas más grandes de telecomunicaciones de Latinoamérica, en Walmart México. Técnicamente estás invirtiendo en las empresas más exitosas de México. De esta manera, si inviertes en estos ETFs o esos fondos indexados, vas a minimizar el gasto en comisiones por compra y venta, porque normalmente si tú compras una acción, por ejemplo una acción de Walmart, te van a comprar tanto cuando lo compras como cuando lo vendes. Entonces, si entramos a BlackRock, que es junto con Vanguard una de las dos empresas más grandes a nivel mundial, podemos ver cómo están compuestos el ETF que replica la Bolsa de Valores de México. Como les dije anteriormente, se llama MSCI México ETF. También podemos ver cómo está constituido el índice que replica el Standard & Poor's o el Nasdaq 100. Te invito a que escribas qué empresas crees que componen el Nasdaq 100. Te leo en los comentarios. Recuerden que todos estos links de todas estas empresas los pueden encontrar en la descripción de este video. Para comprar estos ETF es necesario que abras una cuenta en un broker que esté autorizado en los Estados Unidos por la FINRA o Financial Industry Regulatory Authority, que traduce Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. Adicionalmente, debe estar inscrita en el SIPC. Este último es un seguro que cubre al inversionista de perder su dinero en caso de que el broker caiga en quiebra. Este seguro cubre un total de $500,000 por cliente para valores y $250,000 para efectivo. Es decir, si por ejemplo inviertes $20,000 y esa inversión se valoriza demasiado y llega a unos $600,000, solamente te cubre hasta $500,000 y el efectivo solamente hasta $250,000. ¿Qué opciones tienes si estás en Latinoamérica o fuera de los Estados Unidos? Unas opciones populares son Interactive Brokers, Happy Trade y Charles Schwab. Esta última se fusionó con TD Ameritrade. Ahora bien, si estás dentro de los Estados Unidos y tienes residencia legal, todos los papeles en regla, tienes muchas más opciones. Por ejemplo, están E-Trade, bueno, que es una muy conocida, está Robinhood y muchísimas más. Lo más importante es que antes de invertir, investigues el broker, que este broker esté regulado por la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera, FINRA, y sea miembro del SIPC, que es una entidad sin ánimo de lucro creada por el Congreso de los Estados Unidos para proteger el dinero de los inversionistas en caso de quiebra del broker. Ojo con eso. La cobertura, bueno, recordemos, es de $500,000, que es una buena cobertura, y $250,000 para efectivo. A través de estos brokers, tú puedes hacer inversiones tanto en ETF como en bonos de tesoro de los Estados Unidos, al igual que en acciones y en REITs. Más adelante vamos a ver qué es el REITs. Esos REITs son inversiones inmobiliarias. Los REITs son una muy buena alternativa. La traducción es Real Estate Investment Trust, que son fideicomisos que cotizan en la bolsa de valores y se dedican a comprar y vender inmuebles, ¿sí? Entregando a los accionistas parte de estas utilidades a través de dividendos, o también reinvierten parte de estas utilidades en más bienes de finca raíz, obviamente después de pagar todos los gastos administrativos que conlleva el negocio. Los más conocidos a nivel mundial son Prologis, con la sigla PLD, que se especializa en propiedades logísticas. También está American Tower, que se especializa en la industria de torres de telecomunicaciones. También hay otros REIT, como por ejemplo Equity Lifestyle Properties y Sun Communities, que operan gran cantidad de parques de casas móviles en los Estados Unidos. No sé si conocen ese negocio. Ahí son donde la gente compra la casa y paga un alquiler por el lote. Es importante aclarar que al igual que toda inversión, los REITs también conlleva riesgo, porque pues al estar en la bolsa de valores, dependiendo de las condiciones macroeconómicas del país donde están operando, en este caso Estados Unidos, pues van a subir, van a fluctuar, el precio va a fluctuar y puede pues presentar pérdidas si no compras en un buen momento y si no haces un análisis fundamental de este tipo de activos.
Bueno, ahora vamos con las acciones. Las acciones puede ser la inversión más riesgosa de todo el sistema financiero porque puede fluctuar dependiendo de las condiciones económicas del país, depende de cómo le va a la empresa. Las noticias pueden afectar el valor de una acción y todo este tipo de cosas generan ruido y pueden hacer, si bien que ganes mucho dinero, como también pueden hacer que pierdas. Por eso es importante que sepas que así como puedes ganar, también puedes perder. Pero si aprendes a escoger bien qué acciones comprar y cuándo comprar principalmente, puedes llegar a ganar mucho dinero. Las acciones son pequeñas porciones de una empresa que se ofrecen al público en una oferta pública inicial o IPO. Algunas acciones reparten periódicamente una rentabilidad en efectivo a sus inversionistas. Este dinero se llama dividendos. Un ejemplo de acciones con buenos dividendos podrían ser la empresa, por ejemplo, Verizon, que es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, junto con T-Mobile y AT&T. Por ejemplo, Verizon está dando en este momento más o menos un 7% de dividendos. AT&T aproximadamente también está dando entre el 6 y el 7%. T-Mobile, que es la otra empresa grande de los Estados Unidos, pues bueno, no da tantos dividendos, pero pues también es una buena inversión porque son empresas muy bien establecidas y tienen un negocio, técnicamente un negocio asegurado, y todo el mundo va a utilizar las telecomunicaciones y son técnicamente los tres más grandes participantes del negocio de las telecomunicaciones en los Estados Unidos. Algunas empresas, cuando no entregan esos dividendos, lo que hacen es reinvertirlo en el negocio o hacer recompra de acciones. Un ejemplo de esto es la acción de Amazon y también la empresa de Warren Buffett que se llama Berkshire Hathaway, que la acción tipo A pues está alrededor de $600,000. La tipo B sí la pueden conseguir más o menos en $450, es más asequible. Las acciones pueden llegar a ser inversiones bastante riesgosas. Por tal motivo es muy importante, muy importante estudiar bien el tema antes de invertir y hacerlo a través de un broker que esté regulado por la FINRA y que tenga seguro contra quiebra del broker y que esté afiliado al SIPC. ¿Qué país creen que ofrece las mejores oportunidades de inversión en este momento? No olviden darle like a este video si aprendieron algo nuevo. Suscribirse para más contenido que les podrá enseñar a cómo manejar su dinero y pues bueno, aquí los resultados no son garantizados. Les recuerdo que esto no es una asesoría financiera, es contenido educativo, pero siempre antes de invertir usted debe hacer su debida diligencia, revisar en qué va a invertir y no dejarse llevar, por ejemplo, por esas... A mí algunas veces me sale publicidad de invierta en Amazon y gane un segundo sueldo, por favor. Eso no es así. Ese tipo de inversiones las hacen en unas figuras llamadas CFD, que es contrato por diferencia, que usted finalmente no está invirtiendo en la acción. O sea, se supone que si la acción sube, pues su inversión sube, pero usted nunca le pueden garantizar una rentabilidad mensual sobre acciones. Es más, ni siquiera Amazon paga dividendos, entonces usted la única forma de ganar con Amazon es cuando la acción sube de precio.